forma, no sé. Es que yo creo que es de que... Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Buen día, Lick. Buenos Buenos días. días, Lick. Hola. Buenos días. Este código es el que vamos a ver hoy y que implementa el tema de funciones. El tema nuevo de esta semana son funciones y procedimientos y es algo que vamos a estar viendo en el transcurso de todo el periodo. Bueno, es más, de aquí en adelante, para cualquier asignatura de programación es indispensable pues conocer muy bien este tema. Vamos a empezar con los aspectos básicos sobre lo mismo. El código ya está en el aula virtual, creo que lo puse desde el día lunes. Por si quieren irlo checando ahí en su computadora, entonces lo pueden hacer. Bien. ¿Qué son funciones y procedimientos? Son pequeñas subrutinas, fragmentos de código que están encapsulados o encerrados bajo un nombre que los identifica y que tienen como objetivo, en el caso de las funciones, devolver un resultado, o sea, devolver un dato al código principal que las ha invocado o las ha llamado. En el caso de los procedimientos, la definición prácticamente es la misma, pero con la gran diferencia de que un procedimiento jamás va a retornar un resultado. En cambio, la función sí tiene la capacidad de retornar resultados. Esa es la diferencia entre ambas. Funciones no pueden pueden retornar resultado uno solo, ¿verdad? Procedimientos no pueden retornar resultado. De ahí el concepto de que son subrutinas que están encapsuladas bajo un nombre específico y que realizan una serie de operaciones para conseguir uno o más resultados es la misma. Es la misma. Son pequeños programitas en los cuales yo puedo definir variables, puedo hacer entrada de datos, puedo tomar decisiones, puedo tener ciclos de repetición. Todas las estructuras básicas que ustedes vieron en metodología, todas esas las puedo utilizar dentro de estos subprogramitas, porque como su nombre lo indica, son programas chiquitos, pero lo que pasa es que dependen de un programa principal para que puedan ser ejecutados. Este programa de hoy únicamente implementa el tema de funciones y es un programa sencillo, tiene como objetivo que nosotros conozcamos la sintaxis necesaria para llamar a una función y también la sintaxis necesaria para crear una función. Nuestro proyecto lo que va a hacer es leer dos números enteros y realizar operaciones aritméticas con esos números. Las operaciones aritméticas que están programadas en este momento, en este proyecto, son la suma y la resta. Y vamos a crear un subprograma, una función para que realice la operación de suma y un subprograma o función para que realice la operación de resta. Es de hacer notar que ya hemos trabajado con una función en nuestros proyectos de Java, que es la función main. Esta función main, que en este caso abarca todo esto, hasta aquí, encapsula una serie de instrucciones, o sea, contiene una serie de instrucciones y de definición de variables, miren. De la misma manera en como yo defino variables, hago entrada de datos, puedo realizar operaciones de entrada-salida, lo que se les ocurra, también puedo hacer lo mismo en una función.
¿verdad? Solo que la función, para que pueda ser ejecutada, va a necesitar que el código principal, que en este caso el código principal es main, la llame, o sea, la invoque, que ella diga, que main diga que se debe de ejecutar, ya que no puede ejecutarse por sí misma. Vamos a ver primero la parte de la captura de datos. Vamos a hacer la captura de datos con el Option Pane. Ok, entonces, como les había mencionado, todo lo que se captura a través de un input dialog es un string. Por esa razón, yo aquí tengo dos variables, cadena 1, cadena 2, las cuales son de tipo string, para hacer captura del primer número que el usuario vaya a escribir y del segundo número que ingrese el usuario. De esos dos números, que en realidad no son números porque se almacenan en variables de tipo string, van a pasar posteriormente a un proceso de conversión para poderlo guardar en estas variables que sí son numéricas y son enteras. ¿Cómo voy a hacer el proceso de conversión? Pues, el primer dígito o número que se escribió, que se guardó en cadena 1, lo voy a convertir para guardarlo en un 1. ¿Cómo voy a hacer eso? Miren, una forma de hacer el proceso de conversión sin necesidad de pasar por variables de tipo wrap es mencionar el tipo de dato wrap. Ya sabemos que integer, la palabra completa con I mayúscula, es el tipo de dato wrap correspondiente a un INT. Este es un tipo de dato primitivo y este integer es un tipo de dato wrap. Entonces, si yo, sin necesidad de definir una variable, solo pongo el tipo de dato, me va a dar acceso a funciones de conversión de tipo. En este caso, estoy utilizando un método que se llama parseInt, convertir a entero. ¿Qué es lo que va a convertir a entero? El contenido de la variable cadena 1. Una vez que convierte ese contenido a entero, lo guarda en la variable que sí es entera. Lo mismo vamos a hacer con num2. En la variable num2, que es entera, vamos a guardar el contenido de cadena 2 una vez que se haya convertido a entero. Ya en este punto, habiendo ejecutado estas dos líneas de código, mis variables num1 y num2 ya tienen asignado valor. O sea, ya tengo los dos números con los cuales vamos a trabajar. Como les mencioné anteriormente, main, mi función principal, no va a ser la suma ni va a ser la resta, sino que le vamos a asignar esas operaciones a una función respectiva para sumar y otra función para restar. Vamos a ver el proceso para invocar y crear la función. En primer lugar, ¿quién va a hacer uso de la función? ¿Quién la va a llamar? Main. Así que la línea de código necesaria para llamar a la función tiene que estar dentro de mi función principal, dentro de main. Y es lo que tenemos acá. Analicemos. ¿Qué significa esto? Ahí tengo una explicación. Dice sintaxis para invocar a una función. Y hay un primer paso. Dice. Debe considerar que debe estar dentro de una, sería instrucción de asignación. Ya que la función retornará un valor y este debe ser guardado en una variable. Analicemos eso. ¿Qué es instrucción de asignación? Instrucción de asignación es cualquier línea de código del tipo, ahorita que solo trabajamos con variables, pues mencionemos solo variables. La variable tal es igual, utilizo este símbolo, que es el símbolo de asignación. Entonces, cuando yo digo es igual, significa voy a guardar en esa variable, ¿qué cosa? Puede ser que guarde un valor directo,
como cuando yo inicializo una variable, que digo, la variable es igual a 10, asignación directa. Otro tipo de asignación puede ser por medio de lectura, como en este caso. ¿Bien? Le estoy asignando un valor a cadena 1 y para asignarle valor estoy utilizando un método de entrada de datos. Otro puede ser el resultado de ciertos tipos de operaciones, como aquí. A la variable 1 le voy a asignar el valor que me retorne todo este método. Operaciones aritméticas. La variable tal es igual a 5 más 8. Desde 5 más 8, 13, eso lo guardo en la variable. Entonces le estoy asignando valor. Entonces, instrucción de asignación es toda aquella instrucción que sirva para guardar un valor dentro de una variable siempre y cuando utilicemos el símbolo de asignación, que para Java es el igual. Así que esta que tenemos aquí es una operación de asignación, porque yo digo, a la variable resultado le va a asignar o le va a dar el valor de, ¿y qué es lo que está después del igual? Es el valor que nosotros le asignamos a la variable. Pero en este caso no hay ni operación aritmética, no hay ni entrada de datos, no hay uso de métodos, ¿verdad? Sino que lo que hay es la llamada a una función. La función, para llamarla, lo vamos a hacer por su nombre. Tenemos que escribir su nombre. Es el punto 2. Las funciones se invocan por medio de su nombre. Así que yo adelante en el código, que ya lo vamos a ver, tengo una función que se llama sumar. En ese punto de mi código yo necesito usar la función sumar para obtener pues la suma de esos dos números. Entonces voy a llamarla, a invocarla. Escribo su nombre. Y después abro paréntesis. ¿Sí? Este paso es opcional. Bien. Dice, y es el paso 3. Se debe indicar después del nombre de la función la lista de argumentos. ¿Qué son argumentos? Son los datos que el código llamador pasa a la función. Esto es opcional, ya que no todas las funciones necesitan paso de valores para trabajar. De que yo puedo tener un llamado a función de este tipo. Ahí. ¿Bien? Están los paréntesis, pero están vacíos. Es porque yo no le estoy pasando ningún dato a aquella rutinita de código. En este caso sí los ocupamos. ¿Bien? Estoy indicando, quiero que se ejecute la función sumar. Le voy a pasar lo que está contenido en las variables num1 y num2. Y una vez que la función sumar se ejecute, ese resultado que me devuelva, lo voy a guardar en la variable resultado. Eso significa esta línea de código. Así se invoca a una función. Ahí estamos viendo todos los elementos para llamarla. Ahora, ¿entendieron lo que se coloca entre paréntesis? ¿Entendieron lo que son argumentos? Sí, Lick, pero verdad que para usar una variable que está definida así dentro de un procedimiento tiene que ser pública, ¿verdad? Para que la podamos usar. Ya la vamos a ver eso. Es Ok. que eso de variable, bueno, variable global, variable local, tiene mucho que ver en si yo pongo la lista de argumentos ahí o no es necesario poner la lista de argumentos. Porque si es una variable global en la cual todo mi código tiene acceso directo a ella, no es necesario que yo ponga argumentos. No se preocupe, Ok. a medida que nosotros vayamos viendo ejemplos, vamos a ver esos casos de variables, porque ese es otro tema. Variables globales y variables locales. Está bien, Lick. Bueno, argumento. Fíjese que este de acá es un método. Este método es una función, pero ya está incorporada en el compilador. Los métodos son funciones que ya están incorporadas dentro del compilador. Esta es una función, pero una función que nosotros estamos creando. Entonces vean que este método tiene algo entre paréntesis. Es un argumento.
¿Por qué? Porque es el dato con el cual necesita trabajar. Bien, lo mismo acá. Esta función, que es propia nuestra, tiene dos datos, dos argumentos, que son los datos que necesita para trabajar. ¿Bien? Entonces, todo método, ¿verdad? Función o procedimiento puede tener argumentos, que es lo que se coloca entre los paréntesis. Lick, solo una pregunta. ¿Sí? Hay bueno, el método que el compilador ya lo trae, que por sí solo hace el procedimiento, ¿verdad? Y está la que nosotros creamos, que en este caso es sumar. ¿Cómo, Ajá. cómo sabe o entiende el programa que la palabra sumar lo que va a hacer es sumar? O en el caso de restar, pues restar. Ok, Porque porque aparte de invocar la función, la tenemos que crear. Si la función no está creada, ¿verdad? Nos va a dar un error. Y es lo que vamos a ver acá. Miren, ahorita vamos a ver cómo creamos una función. Pero por ejemplo, digamos acá, si la función no estuviera creada, me daría un error de compilación de ese tipo. Miren, ahí me dice no puede encontrar. ¿Qué es lo que no puede encontrar? Sumar, porque no existe. No existe una función en mi código que se llame así. O la nombre o me equivoqué con el nombre o simplemente no está creada. Ahorita fue que le modifiqué el nombre. Ahora, vamos a crear la función. Pero ¿dónde? ¿En qué parte del código se crean las funciones? Bueno, las funciones no pueden ser creadas dentro de la función principal main. Todo esto de aquí, hasta acá donde dice fin de main, que cierra llaves y indica el final de la función principal, todo esto que tengo sombreado, ahí no se pueden crear las funciones. Okay, el código de una función no lo puedo crear dentro del código de otra. Sí puedo invocarlo, pero no lo puedo crear. Las funciones se crean fuera del código de main, fuera del código de main, pero dentro de mi clase principal. Aquí está, aquí abro llaves indicando que comienza el código de la clase principal, que hasta ahorita solo era main. Pero ahora, miren lo que engloba la clase principal. La última llave que cierra indicando el final es el final del public class. Así que las funciones se crean fuera de main, pero dentro del public class. Aquí finalizó main, aquí empiezo a crear las funciones. En este caso, esta es la función sumar. Entonces vamos a revisar. Lo primero es crear el encabezado de la función, que es la primera línea, donde la función inicia. Y hay unos elementos que hay que tener en consideración para poder crear este encabezado, que los tengo numerados aquí. Vamos a revisarlos. En primer lugar, el ámbito, que puede ser private o puede ser public. En este caso, estoy indicando que va a ser de ámbito privado. ¿Qué significa privado y público? Bueno, público es algo a lo cual todo el mundo tiene acceso. En este entorno de programación, podemos decir que algo que es público puede ser accesado por otras clases de mi proyecto. Porque en un proyecto puedo tener diferentes clases. Entonces tendría diferentes pestañas acá con código. Acá, ahorita solo tengo una. Si yo defino como públicas, entonces todas esas diferentes clases pueden hacer uso de mi función. Yo soy la dueña de la función, pero estoy dando permiso para que otros la puedan utilizar. En cambio, si el ámbito es privado, significa que solo la clase donde está definida la función puede hacer uso de la misma. Aquí, esta tiene ámbito privado. Lo siguiente es static. Es de ámbito estático. Esto guarda también relación con lo que les estaba explicando de las clases, ¿verdad?
es un poco abstracto este concepto porque los términos para poder explicar esto de las clases, objetos y ese tipo de cosas lo van a ver ustedes hasta el tercer parcial, ¿verdad? Ahorita lo que hay que considerar es que si mis funciones que están dentro de mi clase no son estáticas, vamos a quitar esa palabra, me va a dar un error. ¿Mm? No puede ser referenciada dentro de un contexto estático. Bien, entonces me dice, el método sumar, o sea, la función sumar, y ahí me da la lista, tiene dos argumentos de tipo entero, que son un 1 y un 2. No puede ser referenciada desde un contexto estático. ¿Por qué? Porque habría que definir otro tipo de cosas para que nuestra clase reconozca las funciones que no son estáticas. Por los momentos lo vamos a dejar así, estática. Esta palabra, hasta que yo indique lo contrario, va a ser obligatoria. Lo tercero, indica el tipo de dato que la función retornará. Esta palabrita de aquí ya sabemos que es un tipo de dato, int. Está indicando que el valor que retorne la función al código principal es un valor de tipo entero. Y esto tiene que estar en concordancia con la línea de código donde yo estoy llamando a la función. Me dice, sumar va a retornar un valor de tipo entero. ¿Dónde lo va a retornar? A esta variable, a resultado. ¿Y qué tipo de variable es resultado? Es un entero. Entonces tiene que haber concordancia con el tipo de dato en este punto. No puedo yo decir, no, va a retornar un float. Aquí ya me marca error. Y este error es de tipos incompatibles de datos. ¿Por qué? Porque estoy indicando, esta función retorna un valor float, pero la variable donde va a guardar ese valor de retorno es entera. Hay incompatibilidad con los tipos de datos. Ojo con eso. Después viene lo que es el nombre de la función, sumar. Entonces, con ese nombre lo vamos a identificar a la hora de poder llamarla. Y por último, entre paréntesis, viene la lista de parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son los datos que está recibiendo la función para trabajar con ellos. Son los mismos argumentos. Solo que cuando yo invoco o llamo la función, se llaman argumentos. Y cuando yo ya estoy ejecutando la función y la función los está recibiendo, se llaman parámetros. Aquí también, cuando hablo de argumentos versus parámetros, hay que tener unos aspectos en cuenta. En primer lugar, el número de argumentos debe ser igual al número de parámetros. Si yo paso aquí dos números, num1 y num2, ¿cuántos tiene que recibir la función? Pues tiene que recibir los mismos dos números. Si el num1 es 10 y el num2 es 2, tiene que recibir la función el 10 y el 2. Entonces, un parámetro para cada dato que tenga que recibir. Lo otro es el tipo de dato, porque en los parámetros hay una declaración de tipo. Estoy diciendo, el primer parámetro num1 es de tipo entero. El segundo parámetro num2 también es de tipo entero. ¿Pero por qué son int? Porque los argumentos num1 y num2 en main son enteros. Yo no puedo decir miren, porque ya me va dando errores. Entonces, tiene que haber concordancia con los tipos de datos. Entonces, hay que respetar el número de parámetros versus el número de argumentos. Hay que respetar también los tipos de datos y lo otro que hay que tener en cuenta es respetar la secuencia. ¿Qué significa? El orden en el cual yo escribo los argumentos
debe de ser el mismo orden en el cual yo escribo los parámetros. Si este es el 10, num1, entonces el primero que voy a escribir como parámetro va a ser num1 para que reciba 10. Si este num2 yo guardé 2, el segundo parámetro también va a ser num2 para que viaje. Este 10 va a viajar aquí y este 2 va a viajar acá. Porque se puede dar el caso de que si yo invierto el orden, a la hora de hacer una operación aritmética ya no me dé el resultado que se esté esperando. Digamos en la resta. Si cuando yo le envié los datos, le envié el 10 y el 2, entonces espero que el resultado sea 8, los está restando. Pero si yo no respeté la secuencia y la invertí, entonces lo que voy a obtener es la resta de 2 menos 8. Y de ninguna forma es el resultado que se esperaba. Ahí están los aspectos a tener en cuenta para hacer el encabezado de una función. Después de eso, bueno, que lo puse, primero puse todos estos comentarios, pero esta llavecita de acá indica que inicia el código de la función. Después de esa llave, de abrir llave, yo ya coloco todas las instrucciones necesarias para conseguir el resultado. Aquí puedo definir variables, puedo hacer entrada de datos, aquí puedo hacer decisiones, operaciones aritméticas, ciclos de repetición, etc. Este es un programita. Entonces puedo utilizar todas las estructuras que conozco para obtener el resultado que después voy a retornar al código principal. En este ejemplo, vean que yo tengo definición de variables. Hay una variable definida que se llama R. Y hago el comentario de que es una variable de tipo local. ¿Qué es una variable local? Vean en el punto en donde está definida. R está definida ¿en dónde? En la función sumar. Ahí la declaré. Por lo tanto, R es una variable local a la función sumar. No puede ser utilizada en ningún otro lado de mi código. Por ejemplo, si yo digo, ahí tengo la función, la variable R, voy a utilizarla aquí en main. R. No, me va a dar un error porque me va a decir, no puede encontrar a R. Es cierto, no la puede encontrar porque no tiene main acceso a la variable R. La única que tiene acceso a la variable R es la función sumar, porque ahí fue declarada. Las variables a las que tiene acceso main, hasta el momento, son las que están declaradas en main. Miren, estas son. Y las puedo utilizar en main normalmente. Y son locales a mi función main. Entonces acá no me queda de otra que usar las variables de main. Definimos esta variable R con el propósito de guardar el resultado de la suma. Bien. Y una vez que hacemos la suma de num1 más num2 y lo guardamos en R, recuerden que al ser una función hay que regresar ese valor. ¿Cómo se retorna el valor de una función? Utilizando la sentencia return. Yo digo return y pongo el nombre de la variable. El contenido de la variable R es lo que se va a retornar ¿a dónde? Al punto donde fue llamada la función. Supongamos que este era 10 y que este era 2. Entonces hizo la suma. 10 más 2, 12. ¿Dónde se guardó el 12? En R. Así que cuando yo digo return R, digo devuelva el 12. ¿A dónde devuelve el número 12? ¿Dónde llamamos a la función? Aquí está el llamado a función. ¿Ven? Entonces, yo ya terminé de ejecutarla porque me encontré con una sentencia return. Entonces, ese 12 se va a guardar en la variable resultado. Y llegamos al final de la función. Toda función tiene que finalizar cerrando llaves. Ese es el final de mi función. Por favor, revisen. A ver.
Ahí. Todo esto, ¿por si tienen alguna consulta? Lick, si las variables las declaramos fuera de dentro de la clase, fuera de los procedimientos, se pueden usar, ¿verdad? En los otros. En ese caso son variables globales, Ajá. ¿ok? Y se pueden utilizar no solo en main, sino que en las funciones o procedimientos que estén definidas en esa clase. Vamos a entrar a ver eso, uso de funciones globales, porque lo otro que tenemos que ver es cuando una función no necesita parámetros. Una función no necesita parámetros cuando tiene acceso directo a los datos. ¿Y cuándo es eso? Cuando esos datos están representados por variables globales. Lick, ¿y por qué no dejarlo todas en global? ¿Por qué no dejarlas todas en global? Porque entonces no entenderíamos el ámbito, no podríamos ver en lo que es el ámbito de las variables. No todas las funciones tienen que ser globales, porque eso significa que el tiempo que permanecen en la memoria del sistema es mayor. Si yo lo voy a ocupar temporalmente, como en el caso de R, si solo voy a ocupar temporalmente un dato, porque después lo voy a pasar a un proceso subsiguiente, a un proceso posterior, ¿verdad? Entonces ya no voy a hacer uso de ese dato, se lo traspaso y el proceso anterior ya finalizó, pero dejé esos datos en la memoria del sistema. ¿Cuál es la razón de hacer eso? Ninguna, porque ya hice paso de datos a otro proceso que maneja, ¿verdad?, sus propias variables, tal vez de un ámbito superior. ¿Okay? Entonces, ¿para qué dejo yo del proceso anterior abiertas las variables? Estoy consumiendo memoria. Entonces, yo elimino esas variables al definirlas como locales. Únicamente las utilizo en el momento en que yo estoy haciendo el proceso. Y una vez que finalice ese proceso, ¿verdad?, desocupo la memoria del sistema y paso al siguiente proceso. ¿Me doy a entender con ese concepto? Sí, Lick. Sí, sí, sí. Sí, porque si no gracias. tendríamos un montón de variables que no estoy utilizando activas en la memoria de la computadora. Ok, ok, gracias. Ok. ¿No hay más consultas? No, Lick. Bueno, si ustedes se fijan, aquí tengo yo otra función, que es la función de restar, donde llamo yo a la función restar. Acá. Estoy siguiendo la misma sintaxis que utilicé para llamar a la función sumar aquí en la función restar. Tengo una instrucción de asignación. ¿Bien? Lo que me retorne la función restar lo voy a guardar en la variable resultado. Tiene argumentos, num1 y num2. Y el cuerpo de la función restar, aquí lo tenemos. Prácticamente aquí es una copia de la función sumar, ¿verdad? Lo único que se ve modificado es el símbolo. Estamos aprendiendo los conceptos básicos para crear funciones. Entonces tengo los mismos elementos. El ámbito es una función estática. El valor de retorno, qué tipo es, en este caso entero, el nombre de la función y cómo recibe los parámetros. Definición de variables locales, tengo a R, realizo la operación de la resta y la retorno. ¿A dónde voy a retornar esta operación? A esta variable resultado. ¿Ve? Cuando ejecuté la función de la suma, lo que retornó la suma lo guardé en resultado y después lo imprimí. Entonces, cuando se ejecute la función de la resta y retorne valor, nuevamente lo guardo en la variable resultado e imprimo el valor.
Estoy utilizando la misma variable tanto para el valor de retorno de suma como para el valor de retorno de resta. Pregunta, en este punto de código, después de ejecutar la función restar, la pregunta es, ¿en la variable resultado existe al mismo tiempo el resultado de la suma y el resultado de la resta o no? Diría que sí, porque se le dio salida, se imprimió, pero no se ha sacado, no se ha limpiado. No, si se limpió. Recuerden que resultado, solo vean la definición de resultado. ¿Qué tipo de variable es resultado? No me refiero a si es INT. ¿Es primitiva o no primitiva? Primitiva. Primitiva. ¿Y cuál es el concepto de una variable primitiva? Sí, solo puede almacenar un valor. Exacto. Solo puede almacenar un dato a la vez. Así que en esta línea de código, cuando se termine de ejecutar sumar y retorne el resultado, va a guardar ese resultado. Pero como después yo estoy utilizando la misma variable para guardar lo que retorna esta función, el resultado de la suma desaparece. Y el último valor de resultado hasta el momento va a ser el de la resta. El de la Ok. suma desapareció. Sí, sí, Lick. Ok. Mañana, diga. Una duda, el vacío en el JOHN Paint, el null en los argumentos, qué función tiene? Este null. Ajá, ese es como un vacío, ¿verdad? En Ese es, una variable. no es es un valor nulo, sí. Indica Nulo. que no estoy utilizando ese parámetro. Creo que este null, el primer parámetro, se refiere, ya saben que el show message es una ventanita. Ujú. Y solo estoy usando dos de los elementos de la ventanita, dos parámetros. Lo que es el mensaje, que es el resultado de la resta es, y lo que es el dato que voy a imprimir, que en este caso es la variable resultado. Pero esa ventanita la puedo configurar. En este caso le Ok. podría poner un título, pero yo opté por no hacerlo. Entonces, cuando no utilizo el parámetro, en estos métodos le pongo que tiene valor nulo, ¿verdad? Porque ya son parámetros fijos. Sí, sí, sí. Ok, gracias, Lick. Yo creía que era como algo para liberar memoria o algo así. No, estoy indicando Ok. que no voy a hacer uso de ese parámetro. Va a ser nulo Ok. en ese caso. Ok, muchas gracias. Ok, como les decía, mañana ustedes van a trabajar en hacer las funciones para la multiplicación y para la división. Va a poner Ahora, un ejercicio como el martes, entonces, Lick. mañana toca, ¿verdad? Ejercicio. No sé, Lick, no me he fijado, la verdad. Bueno, entonces mañana ustedes van a hacer las dos funciones restantes para completar las 4 operaciones aritméticas. Entonces acá en este punto yo invocaría la función de la multiplicación, después con un JOption pane imprimo el resultado, después invocaría la función de la división e imprimo el resultado. Mañana nos conectaríamos a las 10:30 para hacer la revisión. ¿Entendido? Sí, Lick. Está bien. Igual, Clic. igual te lo Sí, voy a colocar en el aula, muchachos, para los que no pudieron asistir a Ok, clase. Lick. ¿Eh? Bueno, si no hay preguntas, finalizamos la clase. Licenciado, una pregunta. ¿Ese código está subido en el campus? Sí, ya está desde el lunes, creo. Ah, ok, gracias. Bueno, vemos, Lick. Vemos, Lick. adiós, feliz día. Vemos, Lick. Adiós, Buen día, Lick. buen día. Vemos, Lick. Adiós.